Bueno, pues ya vamos en la parte final del curso, ya este es el último capítulo. Entonces, hasta ahora ya vimos cómo representar la geometría de las piezas para que se entienda cuál es su forma. Vimos cómo acotarlo para poder indicar el tamaño de sus características y en dónde están ubicadas. Y también vimos todo acerca de las tolerancias. Esto para poder indicar cuál es el margen de error que vamos a estar dando en nuestros planos y que también esto influye en el diseño de las piezas que se van a fabricar. Entonces, ahora vamos a entrar a la representación de elementos mecánicos. Y es que hay algunos elementos que por su importancia tienen una forma especial de representarse en los planos. Entonces es lo que vamos a estar viendo en estos capítulos. Vamos a empezar por las uniones roscadas. Y es que una unión roscada es aquella en la que el contacto entre las dos piezas se produce en una superficie helicoidal y se usa principalmente para unir piezas, pero también se utiliza para producir movimiento, o sea, cambiar un movimiento rotacional a un movimiento lineal. Aquí en este caso hacemos un movimiento circular en este mecanismo y ese movimiento circular se va a convertir en movimiento lineal para cerrar la prensa. Tomen en cuenta algo que vamos a ver más adelante, de que para que se dé este movimiento se necesita un ajuste holgado en esta parte, ¿sí? Porque lo que nos importa es tener un movimiento sin tener aquí resistencia, ¿sí? Nada más queremos que nos guíe para producir el movimiento, ¿sí? Las roscas tienen parámetros importantes que los vamos a ver más adelante, porque lo que tenemos que llevarnos de esta lección es cómo identificar las roscas, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros más importantes es el diámetro nominal. Nosotros cuando vamos a donde venden los tornillos y pedimos, por ejemplo, un tornillo de media pulgada, nosotros nos referimos a esto, ¿sí? La distancia entre las crestas es el diámetro nominal, a eso nos referimos, quiere decir que el tornillo de media va a medir media pulgada desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, una rosca tiene su diámetro nominal, tiene su diámetro de raíz y por lógica pues tiene sus crestas o picos y tiene sus raíces o valles. La distancia entre cresta y cresta o entre raíz y raíz se le conoce como paso, ¿ok? Y pues en este caso esta rosca tiene ángulo. Vamos a ver que hay algunas roscas que no tienen ángulo, pero estos son algunos de los parámetros que tómenlos muy en cuenta porque los vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo, sobre todo lo que es el diámetro de raíz y el diámetro nominal. Como hemos visto hasta ahora, todo se divide en sistema métrico y en sistema en pulgadas. Y en el caso de las roscas, pues es lo mismo. También para las pulgadas se usa la rosca estándar o unificada. Y para la rosca métrica, pues es la que es en milímetros. Entonces, este tipo de roscas tienen forma de V, ¿sí? O diente de sierra, también se le llama así. Entonces, una forma de clasificarlas es por su número de dientes por pulgada, por ejemplo. Entonces, en la rosca estándar, o la que es en pulgadas, eh, existe la de paso vasto o burdo, que viene siendo esta, que tiene pocos dientes por pulgada y se le denomina como UNC. Después está la de paso fino,
que se utiliza estas siglas para identificarla, viene siendo esta, o sea, tiene más dientes por pulgada. Y finalmente está la de paso extra fino o UNEF, que esta de plano ya tiene muchísimos dientes por pulgada, ¿sí? En el sistema métrico es igual, también tiene forma de V sus dientes, nada más que en el fondo tiene un pequeño redondeo. Esto es para evitar desgaste en las puntas, pero también tiene su rosca de serie basta o burda y su tipo de rosca fina. Entonces, como les decía, existen distintos tipos de roscas. Están las de americana y la que es en milímetros, que tiene forma de dientes de sierra, pero existen otras como por ejemplo la de filete trunco, la de filete cuadrado o rectangular, la rosca acme, la acme de filete truncado, la trapecial de dientes de sierra. Todas estas se utilizan para tornillos de potencia, ¿sí? Aquí vamos a ver nada más los tipos que existen, pero cuando ustedes vean diseño de elementos de máquinas, les van a explicar cuándo seleccionar una y cuándo seleccionar otra. O sea, dependiendo de la forma, resisten mayor o menor carga sin que se muevan. O sea, esa es la función de estos tipos de rosca, ¿sí? Entonces, eso lo van a ver en otra materia, pero aquí nada más es para que vayan conociéndolas. También está la rosca redonda o de cordón. Este tipo de rosca la utilizan en los focos, por ejemplo. Y está esta que se llama la Whitworth. También algunas roscas propuestas por Inglaterra que tienen sus características especiales. Está, como les decía, que ustedes van a ver el diseño de elementos de máquinas, el tipo de cada tipo de rosca para qué sirve y sobre todo hacer los cálculos para saber qué fuerza pueden aplicar sobre ellas. Pero así a grandes rasgos les puedo decir que la rosca triangular es la más usada para fijación, es la que se usa en los tornillos. Está la rosca cuadrada, que es para tornillos de potencia, lo mismo que para la trapecial. Y está la rosca redonda, que se usa para evitar desgastes y que es la que se usa en los focos. Y está la rosca de diente de sierra, que es también para tornillos de potencia, pero soportan cargas todavía más grandes, ¿sí? Entonces esto lo van a ver más adelante en otras materias. Algo que hay que tomar en cuenta a la hora de identificar una rosca es de lo que es el paso, que como les dije es la distancia entre diente y diente. Pero vamos a ver que dependiendo del sistema en el que estemos, lo miden distinto. Nosotros por lo regular siempre hemos escuchado eso de hilos por pulgada, ¿sí? O dientes por pulgada, que es como se mide en el sistema americano. Y es de que en una pulgada ven cuántos dientes tiene y ya con eso identifican el paso. Si se fijan es número de dientes sobre una distancia. Y en el caso del sistema métrico es al revés. Es la distancia entre diente y diente. Entonces se puede decir que son inversos. Aquí es dientes sobre una distancia y aquí es distancia entre dientes, ¿sí? Pero así es como se mide el paso dependiendo de si estamos en el sistema métrico o el sistema en pulgadas. Entonces, para medir este paso se puede hacer así, o sea, de plano tomas la medida y te pones a medir el número de dientes. O pueden utilizar algo que se le conoce como cuenta hilos, y es de que es muy común que encontremos tornillos que no sabemos su paso.
Entonces, estos cuentahilos tienen plantillas con las roscas más comunes. Entonces, uno lo que hace es compararlo con la rosca e identificarla. Entonces, hay cuentahilos en milímetros y hay cuentahilos en pulgadas. Entonces, por ejemplo, aquí comparan esta rosca con las plantillas y pueden ver que es de paso 1 milímetro. Entonces ya con eso nada más toman el paso, miden el diámetro del tornillo y con eso pueden saber el diámetro nominal del tornillo y si es fino, extra fino o de paso burdo, ¿sí? En el caso de las roscas también tienen ajustes, ¿sí? Ajuste holgado, ajuste medio o ajuste cerrado, ¿sí? O también llamado holgado, de transición o de interferencia, ¿sí? Entonces, en el sistema americano o en pulgadas, vamos a ver que lo dividen en ajuste 1, 2 o 3, ¿sí? Ajuste holgado es 1, ajuste medio es 2 y ajuste cerrado es 3. Pero si es rosca externa, se le agrega la letra A. Rosca externa es, por ejemplo, un tornillo, ¿sí? O una barra roscada. O sea, la rosca está hacia afuera. Y está la rosca interna, se le identifica con la letra B. Una rosca interna es, por ejemplo, una tuerca, un barreno roscado, porque la rosca está hacia adentro, ¿ok? El ajuste holgado se utiliza, como les dije en la primera diapositiva, de que a veces nada más quieres que la rosca te sirva de guía para producir movimiento, ¿sí? Esto se utiliza en los tornillos de potencia. Entonces, no quieres resistencia, nada más quieres que te sirva de guía. Por eso vas a usar un ajuste holgado. Y está el ajuste medio. Este es el que más se utiliza en los tornillos comunes. Tú vas a una ferretera, a una tornillería y vas a encontrar este tipo de tornillos. Lo que buscas es que exista rozamiento entre la rosca y que con esto, para poder retirarla, necesites de una herramienta. Ese roce, esa fricción que va a existir entre los dientes de la rosca, va a hacer que cuando la máquina esté funcionando, no se esté saliendo, ¿sí? Entonces, existen también los cerrados. Estos, producen un mayor rozamiento, es más difícil sacarlos. De hecho, a veces se necesita un destornillador neumático para sacarlos. Estos los utilizan, por ejemplo, en las carreras de autos. Con esto, atornillan los rines de la llanta para que no se esté saliendo, ¿sí? Entonces, estos producen fricción que no es tan fácil de retirar con cualquier herramienta. A veces necesitas una herramienta especial. Y de este lado están los mismos ajustes, nada más que en nomenclatura ISO, pero este es su equivalencia, ¿sí? Entonces, para las roscas externas, vean que se usan letras minúsculas, porque viene siendo flechas, y para las roscas internas se usan letras mayúsculas, porque vienen siendo agujeros. Todo lo que hemos visto es necesario para poder identificar una rosca. Aquí tenemos la identificación de un tornillo. Para un tornillo tenemos que decir el tipo de cabeza, porque así es como se identifican los tornillos. Si es cabeza hexagonal, cuadrada, tipo Allen, redonda, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a ver un diapositiva en donde viene todo esto. También necesitamos lo que es el grado, y es de que uno tiene que hacer los cálculos de qué esfuerzos tiene que soportar ese tornillo. Entonces uno se va a tablas
y ahí vienen los esfuerzos máximos que puede soportar en función de su grado. Esto es muy común o lo más utilizado, que es el diámetro nominal del tornillo, que ese lo puede uno medir con un vernier común y corriente. Otro dato importante es el paso, que en el sistema americano pues vendrían siendo los hilos por pulgada, ¿ok? También tenemos que identificar el tipo de rosca, porque ya vimos que hay, en este caso, la unificada, pero vamos a suponer que fuera rosca cuadrada, pues aquí tendrían que poner cuadrada, ¿no? Y como se trata de un tornillo, por lo regular los tornillos comunes tienen ajuste medio, entonces sería un 2, y como es rosca externa, pues hay que agregarle la letra A. Y en el caso de los tornillos también tenemos que dar la longitud del vástago, que es la distancia desde la parte baja de la cabeza hasta la punta. Pero todo esto es para un tornillo. Pero vamos a suponer que tenemos una barra a la que le agregamos una rosca en una sección. Entonces, en ese caso, como no es un tornillo, no llevaría esta parte, no llevaría grado, pero sí necesitamos lo que es el diámetro de la rosca, el número de hilos por pulgada, el tipo de rosca y el ajuste que va a llevar. La longitud del vástago tampoco iría. La longitud de la zona roscada se indicaría en el plano con una cota de distancia nada más. Entonces, esto es un ejemplo de nomenclatura para identificar una rosca en el sistema americano. En el sistema métrico, una forma de distinguir rápidamente que se trata de una rosca métrica es porque tiene una M. En cuanto vean una M en la identificación de una rosca, es de que es una rosca métrica, ¿sí? Entonces también tenemos que dar, si se trata de un tornillo, pues dar el tipo de tornillo, el grado, nada más que aquí le llaman calidad, agregar el símbolo de métrico y dar el diámetro nominal, nada más que tiene que ser en milímetros. Recuerden que en el sistema métrico se utiliza el paso, pero dando la distancia entre diente y diente. También tenemos que dar el tipo de rosca, en este caso es fina, el tipo de ajuste, que también es medio y es externo, o sea, aquí tenemos que ver la tabla de equivalencias que vimos en las diapositivas anteriores, y en este caso la longitud del vástago, que como les dije es la distancia desde la parte de abajo de la cabeza hasta la punta, y que esto es para un tornillo. Si no se tratara de un tornillo, pues hay que quitar estos parámetros: cabeza de tornillo, la calidad y la longitud del vástago. Nada más se quedaría esto para identificar el tipo de rosca. Ahora, ¿cómo se representan las roscas en el plano? Estas son las reglas, pero para que se entienda más fácil, vamos a verlo con los diagramas. Esto es la representación de la rosca en la norma ISO. De aquí para acá es la zona roscada, ¿sí? Como vemos en el tornillo, no todo está roscado, nada más de aquí hacia abajo. Entonces vendría siendo esta parte. Entonces, para indicar una zona roscada, se utilizan estas líneas, ¿sí? Que son unas líneas delgadas que se ubican en donde está el diámetro de raíz. O sea, estas son líneas visibles gruesas y pasan por el diámetro exterior, el diámetro nominal. Y por el diámetro de raíz pasan estas líneas delgadas.
Entonces tenemos que indicar en dónde empieza la zona roscada y con esta simbología indicamos que se trata de una rosca siguiendo la norma ISO. ¿Ok? En el caso de la ANSI es similar, nada más que en lugar de una línea delgada se utiliza la línea oculta para indicar el diámetro de raíz, pero son muy similares el cómo se identifican o cómo se representan las roscas en los planos. Este de aquí es una representación esquemática, esa se usa más para diagramas dinámicos o cosas así, pero no para planos mecánicos. Ustedes lo que deben de aprenderse bien son estas dos, para el sistema ISO y para el sistema ANSI. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una placa que tiene un barreno roscado en el centro. Entonces, si lo vemos de perfil, tanto en la norma ANSI como en la norma ISO, se tienen que poner dos líneas ocultas, una para lo que es el diámetro nominal y otra para el diámetro de raíz. ¿Ok? Si hacemos una sección en la placa y vemos seccionado el barreno roscado, tenemos que representarlo así. También, o sea, el diámetro nominal tiene que estar en línea gruesa, en línea visible, y el diámetro de raíz tiene que ir con líneas ocultas para la norma ANSI o con una línea delgada para la norma ISO. ¿Ok? Y si vemos ese barreno de frente, igual tenemos que indicar, hacer dos líneas, una para el diámetro de nominal, otra para el diámetro de raíz, pero utilizando, en el caso de la norma ANSI, líneas ocultas, y en el caso de la norma ISO, una línea delgada, pero no debe de abarcar, de ser un círculo cerrado. Tienes que dejar una circunferencia de aproximadamente 3/4. Así es como se identifica una rosca en la norma ISO. Entonces, esto es para roscas internas. Para el caso de roscas externas, es como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. En la norma ANSI, lo que es el diámetro de raíz, se utiliza línea oculta, y para el caso de la norma ISO se utiliza una línea delgada, y en ambos pues tenemos que indicar en dónde, a partir de en dónde empieza la zona roscada. Ahora, eso fue para representar un elemento roscado en el plano, pero ¿cómo lo vamos a acotar? Se acota igual que en el caso de los barrenos ciegos o los barrenos comunes y corrientes. Tenemos que dar la posición del centro con respecto a una de las esquinas de la pieza, pero en lugar de dar el diámetro del barreno, tenemos que dar la identificación de la rosca. Entonces, aquí tenemos que decir, por ejemplo, se trata de una rosca de media pulgada de diámetro nominal con 13 hilos por pulgada, que es la más común para media pulgada, que es una rosca unificada que va a tener ajuste medio, es decir que aquí van a meter un tornillo, y como es rosca interna tiene que llevar la letra B. Aquí tenemos un ejemplo en la norma ISO, en métrica. Entonces vean, igual tenemos que dar la posición del centro del barreno, y en lugar del diámetro tenemos que indicar el tipo de rosca. En este caso, con la M identificamos que es métrica, tiene un diámetro nominal de 12 milímetros, su paso es de 1.75, y
dar el ajuste, que en este caso el equivalente vendría siendo 5H. Para roscas externas es lo mismo, nada más que como es externa tenemos que agregar la letra A. ¿Ok? Y en la métrica pues ver su equivalencia. Aquí algunos ejemplos de cómo se utiliza la representación de elementos roscados en los planos. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver que cuando vemos de perfil la rosca, pues hay que usar doble línea oculta para indicar que una es para el diámetro nominal y otra es para el diámetro de raíz. Cuando lo vemos de frente, pues hay que hacer una circunferencia, pero no cerrada, sino hasta más o menos 3/4. Y que si la vemos en sección, pues tenemos que indicar con línea delgada dónde está el diámetro de raíz. Ya que sí, o sea, en el caso de ensambles, donde sea que haya una zona roscada, tenemos que agregar la doble línea, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ensamble donde tenemos algunas zonas roscadas en los elementos del ensamble. Entonces esas zonas roscadas tenemos que agregar la doble línea para indicar que ahí hay rosca. Nada más cambiar la nomenclatura, la simbología o la forma de representarla dependiendo de la norma que estemos usando. Ahora, en nuestros diseños, nosotros podríamos solicitarle al técnico que él fabricara una rosca de cualquier tamaño, ¿sí? Con distintos tipos de paso, etcétera, ¿no? Pero lo recomendable es que nosotros utilicemos los tamaños más comunes, los que son más fáciles de encontrar en las ferreteras, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de pulgadas, lo más fácil es encontrar múltiplos de 1/8, 1/4 de pulgada, media pulgada, 3/4, 1 pulgada, etcétera, ¿no? Y si buscamos lo que es el sistema métrico, buscar múltiplos de 5 o de 2, es decir, tornillos de 5 milímetros, de 10, de 8, de 4, etcétera, ¿no? O sea, es muy raro que exista, por ejemplo, un tornillo de 2.5 milímetros, ¿sí? Entonces, en base a eso, ustedes seleccionen las roscas para que sea fácil de que encuentren en donde vayan, donde venden tornillos, ¿no? Y si ustedes van a fabricar la rosca, también ustedes sea fácil encontrar tuercas para esa rosca. Entonces, para fabricar las roscas hay dos formas. Si son roscas grandes, se maquinan en un torno. Entonces, uno pasa lo que es pones en automático el torno y tienes que hacer varios cálculos para que coincida lo que es el avance y la rotación y se vaya fabricando la rosca. Esta es una operación algo compleja que los maquinistas pues ya se la saben, ¿no? En el caso de roscas pequeñas se utilizan lo que se llama las terrajas, que son un set con los roscas más comunes, que son las que les menciono. Entonces, por ejemplo, esta es para hacer rosca M20. Entonces vas a colocar tu elemento al que le quieres agregar rosca y simplemente con la fuerza de tus brazos vas a ir generando la rosca, ¿sí? Esto es para roscas externas y este es para roscas internas, ¿sí? Entonces aquí les dejo un ejemplo de cómo se agrega las roscas en un elemento. Se trata de una barra que tiene unos chaflanes y aquí un barreno y se le va a agregar una zona roscada. Entonces en la zona roscada, pues a partir de donde empieza hay que agregar esa zona roscada con su simbología
En este caso, como estábamos en pulgadas, pues tenemos que agregar lo que es la simbología con línea oculta, y para acotarla, la longitud se da con una cota y el diámetro tiene que ser con la nomenclatura de la rosca. En este caso es una rosca de 3/4 de pulgada con 8 hilos por pulgada. Es una rosca cuadrada y tiene ajuste holgado externo. Esto de holgado, ¿por qué es? Porque como es rosca cuadrada, lo más probable es que se quiera usar para un tornillo de potencia. Entonces, en esos casos, se necesita que se mueva rápido, pero ya cuando lo vas a trabar, entonces es cuando se aplica la fuerza, ¿sí? Ya para terminar con el tema, nada más vamos a hablar de los elementos roscados más comunes, que son los tornillos, las tuercas, las arandelas. Entonces, en un tornillo, pues básicamente se tiene lo que es la cabeza del tornillo, que como les digo es como la identificamos. El cuerpo vástago, que es desde donde termina el tornillo hasta la punta, y luego la arandela, la tuerca y la zona roscada, ¿no? Entonces, un concepto que sí tenemos que saber es de que cuando se habla de un tornillo solo, se le llama tornillo. Cuando tiene doble punta roscada, se le llama espárrago. Y cuando es el conjunto de tornillo con su tuerca y su arandela, se le conoce como perno, ¿sí? Entonces, esos son conceptos que tenemos que ver. Esta sería una representación ya en el plano de cómo se ven en ensamble estos elementos roscados. Entonces, como les decía, los tornillos se identifican por la forma de su cabeza, y es que depende de para qué lo vas a utilizar. Entonces, hay de cabeza hexagonal, que viene siendo cabeza cuadrada, que es cabeza cilíndrica, cabeza avellanada. Los agujeros avellanados es para este tipo de tornillo. Lo que se busca es ocultar la cabeza del tornillo ya cuando la ensamblas en el mecanismo. Están los de cabeza redonda y están los de tipo Allen. Estos también sirven para esconderlos dentro de la pieza, ¿sí? Entonces, aquí es donde usamos los barrenos abocardados, los que hacemos una caja. Esa caja es para guardar la cabeza de este tornillo, ¿ok? Y aquí es el cómo se representan en un plano dependiendo del tipo de cabeza. Ahora, aquí están también los esquemas. Vean que la parte roscada, pues hay que ponerle ahí su nomenclatura de acuerdo a la norma que estemos utilizando. Y aquí les dejo estas tablas que se utilizan ya en diseño, porque como les digo, aquí es para el sistema americano. Aquí viene el grado 1, 2, etcétera. Y en base a eso viene la resistencia que te puede soportar ese tipo de tornillo. Entonces, quizá algunos de ustedes han visto que hay tornillos de cabeza hexagonal que tienen marcas en la parte superior. Esas marcas es para saber de qué grado es ese tornillo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las marcas, te vas a la tabla y sabes cuánto puede soportar y sabes su grado. En este caso es para la norma SAE, que pertenece a la ASTM o ANSI. Es donde viene quien hizo este tipo de nomenclatura. Está esta también, que es otro tipo de nomenclatura, pero identifican los grados de esta forma, que tipo 1, tipo 2, etcétera, ¿no?
Y en la métrica, como les dije, no se llama grado, se les llama clase. Entonces aquí viene la clase y cuántos megapascales te soporta. Para el caso de los en el sistema en pulgadas se mide en kilolibras por pulgada cuadrada o PSI. Los tipos de tuercas, el cómo se pueden dibujar, pero varios tipos de arandelas. Algo que hay que mencionar es que los tornillos, las arandelas, las tuercas son piezas comerciales. Esto quiere decir que las vamos a seleccionar y las vamos a comprar, pero no se van a fabricar. Entonces, en el plano de ensamble, donde viene todas ya las piezas ensambladas de la máquina, tenemos que colocarlas para poder indicar cómo vamos a adquirirlas, ¿sí? Para poder ir a comprarlas. Ya se seleccionaron, pero tenemos que indicar su nomenclatura para poder conseguirlas. Entonces se ponen en el plano de ensamble, pero no se tiene que hacer un plano de fabricación, porque no las vamos a hacer, nada más se van a comprar. Y cuando se trata de un plano de ensamble que está ya en detalle, todo armado, si pasa una sección a través de tornillos, tuercas, arandelas, no debe de hacerse ashurado, ¿sí? No debe de hacerse una sección sobre los tornillos, aunque pase el plano de corte a través de ellos. Esto es para darle más claridad a la pieza.